Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio nos acompaña la doctora Valentina Jaramillo. Ella es médica egresada de la Universidad CES y en estos momentos se encuentra haciendo su residencia en medicina interna en Pittsburgh, Estados Unidos, y la invitamos para conversar con ella sobre su experiencia de homologación de su título como médica y que nos cuente un poco de su historia. Entonces, quiero que Valen se presente y nos cuente un poco quién es como médica, quién es como mujer y como su historia detrás de todo este proceso. Bueno, hola Dianis, gracias por invitarme a este espacio que me parece que es demasiado bacano y demasiado innovador lo que estás haciendo. Como ya lo dijiste, pues un poquito de como mi historia más profesional. Yo nací en Medellín, me crié como en una familia muy nuclear, mi papá es médico y desde ahí como que yo creo que empezó mi amor por la medicina. Terminé estudiando pues en el CES medicina general, siempre como yo creo que con el objetivo de venirme para Estados Unidos a hacer mi residencia. No sé por qué, como que siempre tuve como esas ganas de venir acá a ver cómo se hacían las cosas aquí, de todo lo que uno escucha de Estados Unidos. Tuve la oportunidad dentro de la carrera hacer una rotación en San Antonio, Texas, y ahí fue como la primera entrada al mundo médico de aquí de Estados Unidos, donde definitivamente dije, pues esto es lo que me gusta. Siempre amé la medicina interna también desde el día número uno de estando pues como en la carrera. Entonces esa fue como la opción más fácil, saber que quería hacer medicina interna y pues con la esperanza después de terminar estos 3 años de medicina interna, ser mi fellow en cardiología probablemente. Y ya, todo fue como, yo creo que dentro de la carrera me enfoqué mucho en trabajar para venirme para acá, porque creo pues que es un proceso que puede ser largo y tedioso, y creo que eso fue como todo lo que en lo que trabajé durante pues toda la carrera de medicina. Algo más así como personal, eh, yo creo que yo soy un poquito irreverente. Me gusta aceptar demasiados retos y me gusta demostrarle a la gente que, que las cosas a veces no son como uno piensa. Entonces me gusta llevar un poquito la contraria. Yo soy una persona demasiado, pues que tiene una voz como muy fuerte. Quiero siempre que la gente escuche mi opinión. Eso puede ser algo bueno o algo malo. eh, y, y pues nada, aquí en este momento en Estados Unidos tengo la fortuna pues de compartir, haberme venido acá y tener como el apoyo de mi familia, que pues son mis papás, mis hermanas y ahora más reciente pues mi esposo, que también es egresado del CES y se vino aquí a hacer residencia. Entonces, eso es más un poquito como yo como mujer y como persona. Perfecto, entonces empecemos como desde el paso número uno y es en este pregrado en la Universidad CES en Medellín, ¿cómo empezaste a descubrir todo este camino hacia la medicina interna y hacia la cardiología? ¿Qué fue lo que te inspiró para empezar como por ahí? Pues yo creo, como te dije, yo creo que yo siento que yo he sido muy influenciada por como la figura de mi papá. Yo vengo como de una casa que mi papá siempre fue como el que trabajaba noche y día, nosotros casi nunca lo veíamos, y mi mamá era más como la que se encargaba de las cosas de la casa. Eh, Ella también después, incluso mi papá absorbía tanto el espacio de la casa que mi mamá incluso después se fue a trabajar también con él como para ayudarlo en muchas cosas. Y mi papá siempre, yo creo que a nosotras tres, a mis dos hermanas y a mí, nos inculcó mucho la excelencia profesional, y siempre era como todo lo que sea educación, yo los apoyo 100%.
Y yo creo que ver a mi papá como la pasión que él tenía por lo que hacía y saber que aunque le absorbiera tanto tiempo y pues los sacrificios que eso tenía, lo hacía tan feliz y pues se levanta todavía todos los días a trabajar ahorita, a hacer turnos por la noche, que yo dije como, pues yo quiero saber esto, de qué se trata, porque es tan llamativo. Entonces yo creo que de ahí empecé yo como por el amor, en general como por la medicina y más por la medicina interna. Y yo creo que pues eso fue todo más confirmatorio cuando empezamos a hacer las rotaciones clínicas, que yo dije como, pues pucha, es que la medicina interna es demasiado estimulante como intelectualmente. Yo me tengo que sentar a pensar en los diagnósticos. Eso fue como lo que más me llamó la atención, era como sentir que me estaban retando como a yo también buscar como en los límites de mi mente y ir más allá. Era como los pacientes puede que tengan la misma patología, pero se presentan de formas distintas, entonces es como ese reto diagnóstico y a veces reto terapéutico pues que tiene la medicina interna, que es muy, para mí pues en mi forma de ver las cosas me parece que es muy estimulante intelectualmente y se tiene que mantener actualizado, hay que leer como todo lo que está saliendo nuevo. Y yo creo que la primera rotación que tuve de medicina interna, el profesor que me tocó, que en ese momento pues creo que todavía es el jefe de medicina interna, fue una persona como de esa gente que te inspira y que vos decís, pucha, yo quiero ser como él. Una persona que tenía demasiado conocimiento, que se notaba que se mantenía muy actualizado, que nos traía como casos para analizar, nos traía artículos de revista que habían salido nuevos para uno también como cómo estás analizando la literatura que sale, qué cosas tienen, qué cosas de verdad son basadas en la evidencia y qué cosas no. Entonces todo fue como empecé a decir, listo, la medicina interna yo creo que definitivamente es lo que yo quiero hacer. Y cuéntanos un poquito como ese proceso de irte para Estados Unidos y ese sueño de homologar en Estados Unidos tu título, ¿de dónde crees que nació? O sea, ya nos habías dicho que siempre te había como generado mucha curiosidad saber cómo funcionaban las cosas allá, pero ¿en qué momento de tu vida, en qué momento de ese camino como médica dijiste, listo, ya me quiero ir para Estados Unidos, esto definitivamente es lo que yo quiero? Pues yo como desde que empecé a estudiar medicina siempre tuve la idea de que quería como un poquito más de independencia, pues en general, ya no solamente por la parte académica, sino también dije, quiero explorar también mi vida yo sola, quiero tratar de salir de la casa y estar como más conmigo misma. Yo creo que también mis papás, eso en parte también yo creo que vino como de la educación que me dieron mis papás. Nosotros estuvimos en colegios en los que logramos hacer intercambios por 6 meses en diferentes países y yo creo que eso ayuda mucho también a despegarse un poquito como de la comodidad que puede ser a veces también como la cultura de nosotros, la cultura paisa, que es mucho todo en la casa, todo en Medellín y todo con la misma gente. Entonces yo siempre también dije, bueno, quiero un poquito más de independencia, quiero salir y ver como otras perspectivas. Y tuve la oportunidad, como te dije, cuando estábamos como en cuarto año de medicina, de hacer una rotación en Estados Unidos y yo dije, listo, pues estoy trabajando como en el proceso de irme, pero yo creo que esta va a ser como la vez en la que voy a definir si este es un sistema en el que yo quiero trabajar y en el que me veo trabajando o no. Y fui a hacer allá una rotación de 6 meses dentro de como diferentes subespecialidades de medicina interna y también como unas rotaciones de medicina interna general. Y ahí fue que yo dije como, no, definitivamente esto me encanta y ahí fue como que ya terminé de meterle todo y empezar a enfocarme como en todos los pasos que tenía que hacer para poderme presentar aquí a residencia. Y hablemos un poquito de esos pasos, porque yo creo que este episodio para médicos que están en este momento en su pregrado, en su formación médica o que ya están graduados y están como soñando con homologar su título en Estados Unidos y quieren como meterse por ese camino, ¿qué consejos les darías? ¿Cómo son esos pasos para homologar? Yo digamos como que lo primero que les aconsejaría es que si tienen la oportunidad, por ejemplo, la universidad de nosotros, el CES, tiene varias oportunidades, varias puertas que le abren a uno para uno explorar esos intereses, como conseguirse, aunque sea una rotación de un mes, como algo que te permita a ti como estudiante
estar allá y fijarte cómo es la residencia allá. Entonces yo digamos que sería el primer paso. Si es algo que te interesa, de pronto es explorar ir allá y hacerlo por lo menos un mes, 3 meses, 6 meses, lo que la universidad te permita. Y hay muchas universidades, yo sé que en Medellín hay muchas universidades que tienen varios convenios y que eso cada vez se está haciendo más fácil. Entonces como que ese sería el primer paso. Después es informarte de todas las cosas que tenés que hacer en adelante, que básicamente lo más importante es hacer lo que aquí llaman los steps, que son un total, eso está ahorita cambiando después de la pandemia, pero pues cuando yo me presenté era un total de cuatro exámenes. Va el step 1, que es el examen donde ellos evalúan como toda la parte de conocimiento de ciencias básicas, que ese pues generalmente es el conocido por el que es el más duro de todos, es el que más están ahora midiendo pues como para gente que se está presentando a residencia. Ya después va el step 2, que se divide como en el paso práctico y en el teórico, y ese es un poquito más como la evaluación de las capacidades clínicas. Y finalmente está el step 3, que ese pues es más, no es obligatorio hacerlo antes de presentarse, y ya uno lo puede hacer como incluso durante la residencia aquí. Pero los más importantes son esos primeros tres exámenes que uno tiene que hacer. Como te digo, eso está ahorita cambiando con lo de la pandemia, pero pues así era cuando yo me presenté. Y creo que lo último sería, si ya hiciste esa rotación en Estados Unidos y estás seguro, ya sabes lo que los exámenes, pues lo que tenés que estudiar para cada uno de esos exámenes, ya después es cómo vas a establecer tú lo que aquí pues llamamos como networking, cómo vas a establecer esa red de contactos que te van a ayudar y te van a propulsar aquí en Estados Unidos, porque pues así lo veamos como algo bueno o algo malo, aquí la parte de presentarse a residencia es un poquito más compleja que en Colombia, pues que es a veces como un examen y una entrevista. Aquí es una red de cosas y a tener gente que te conozca y gente que hable por ti y que te recomiende, aquí eso da mucho valor. Entonces ese sería como el tercer paso que yo le diría a la gente. Listo, ya identificaste que te quieres ir, estás dispuesto a hacer los exámenes y a estudiar lo que tienes que estudiar, ya entonces, ¿cómo vas a establecer esa red de contactos aquí? Uh-huh. Bueno, y digamos, bueno, entonces el primer paso, digamos que alguien ya se puede entonces hacer su intercambio o digamos, ya chulió esa parte, ese paso. El segundo paso entonces sería presentar los steps. Y yo quiero que de pronto nos cuentes un poquito de tu experiencia. Yo sé y que las dos conocimos personas que pararon el pregrado y lo pararon por 6 meses, un año, hicieron los steps, el primer step, que es toda esta parte teórica, y después continuaron su pregrado y al final hicieron la parte clínica. Entonces, en la experiencia que tú tuviste, ¿qué aconsejarías tú? Yo creo que, digamos, esa parte es muy personal y no hay como una respuesta 100% válida. Y yo aquí también, es lo que te digo, yo he tenido como la fortuna de hablar con muchos colombianos, específicamente mucha gente de Medellín y gente de otras partes que han hecho todo esto es un proceso que personalmente es muy distinto para cada uno. Pero que digamos, si me preguntas a mí de como yo no sé, por ahí el 60-70% de la gente con la que yo hablé, lo hicimos de una forma muy similar y casi que todos estamos en este momento, hicimos exitosamente lo que aquí llamamos el match en la residencia y pasamos a residencia aquí. Entonces yo digo que si me preguntas a mí, me parece que a veces parar la carrera para hacer, digamos, el step 1, porque es como tú dices, el de ciencias básicas. Entonces hay veces gente que piensa como, listo, hago los primeros 2 años de medicina en Colombia, que son los años de ciencias básicas, paro, en ese momento es como donde va a tener el mejor conocimiento para hacer el examen y lo hago ahí, y después sigo con mi carrera. A mí me parece que de pronto puede ser un poquito como, no sé, puede ser como disruptivo para tu formación como en general, y a veces eso no te asegura que te va a dar el mejor puntaje, porque también hay que tener en cuenta que no te están evaluando solamente el conocimiento, sino también es tus habilidades de cómo presentar un examen que es de 8 horas, cómo manejar tu tiempo,
cómo saber a qué preguntas te le tenés que sentar a dedicarle de pronto un minuto más y qué preguntas tenés que, solamente identificando 3 palabras, saber lo que y responder automáticamente. Entonces es también como tienes que aprender a hacer el examen. Tienes que, o sea, uno también tiene que tener la capacidad de entender y interpretar cosas en inglés, entonces también si vos no tenés ese conocimiento tenés que trabajar en esa parte. Entonces yo digamos como que creo que parar la carrera en la mitad para hacer el examen y después seguir puede que sea más difícil de lo que uno piensa. Yo personalmente lo hice al final de la carrera, me senté en un periodo de más o menos como 9, 10 meses a hacer todos los steps y yo dije, listo, este es el año de mi vida que le voy a dedicar a esto. A la misma vez estaba haciendo como algunas cosas de investigación también, como al mismo tiempo, pero eran cosas que no me quitaban tanto tiempo y yo pude manejar muy bien mi tiempo y eso también yo creo que es una cosa privilegiada que yo tenía la comodidad de hacer y no todos podemos hacer eso, pero si dentro de tus planes está hacer los steps, yo creo que esa sería como uno de los escenarios más ideales. Sacarle como todo ese tiempo de tu vida, lo que sea que te vayas a demorar, 4 meses en el primer examen, 5 meses, y meterle todas como estar solamente concentrado en el examen y no pensar en nada más. Entonces yo a veces por eso pienso que hacerlo al final es mejor, ya cuando vos ya sabes que ya terminaste medicina y a veces incluso los conceptos que vos adquirís durante esas rotaciones clínicas al final de la carrera de medicina ayudan mucho para darte como las bases para responder algunas de las preguntas incluso de ciencias básicas. Bueno, Valen, y alguien que en estos momentos entonces diga, listo, ya me quiero preparar para los steps, ya entonces dijimos que la mejor recomendación según tu experiencia personal es dedicarse tiempo completo a hacer como todos estos estudios y tú compraste algún curso, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿tú hiciste todo eso por tu cuenta o compraste un curso, te asesoraste? ¿Hay alguna academia donde uno pueda preparar los steps o cómo funciona? Sí, entonces lo más conocido dentro de como todos, de toda la gente que yo me estaba rodeando en ese momento, a la gente que le estaba pidiendo como mis consejos, es Kaplan, es como el instituto más grande y lo que te digo, como el más reconocido en Medellín principalmente. Ellos ofrecen varios paquetes, yo compré uno que también te digo, eso es como muy personal y ellos ofrecen como paquetes en los que tú puedes estudiar más por tu cuenta en tu casa, tú compras el curso y compras unas clases que ellos te vienen, unas clases virtuales, puedes comprar solamente como unos videos que ya están pregrabados y no es una clase presencial con estudiantes y con profesor, o puedes comprar el curso en vivo y en directo que tú pues te tienes que ir a vivir a una ciudad de Estados Unidos donde esté el instituto, hacer las clases como tal presenciales. Entonces hay como 3 formas distintas de hacerlo con Kaplan. Entonces es solamente los libros y las clases que ya están grabadas, las clases que son virtuales y las clases que son presenciales. Perfecto. Bueno, y ya entonces el tercer paso decías que era como esa parte de hacer conexiones estratégicas para que alguien hable a tu favor en Estados Unidos. ¿Cómo lograste eso? O sea, ¿cómo fue tu camino para encontrar esa red de apoyo allá? Eso también yo creo que es como de las cosas que, de lo que yo he visto ahorita asesorando más gente que está como en este camino, es de lo más difícil de conseguir. Pues porque estudiar, todos como hacemos medicina, generalmente somos muy buenos estudiando, si uno ya escogió esta carrera que sabemos que pues académicamente es demandante, pero digamos que la parte del networking es de lo más difícil que hay para hacer. Hay muchos recursos. Por ejemplo, en redes sociales hay muchos recursos en Facebook, en Twitter, hay varios grupos como de colombianos que ya llevan aquí muchos años, o gente como yo, pues que apenas está empezando. Entonces hay gente como en todo el espectro del crecimiento académico que está dispuesto como a ayudarte en el paso en el que ellos están, pues, o como en el momento en el que ellos están de la carrera. También me ayudó mucho tener como mentores de mi papá, pues mentores que ellos fueron como los estudiantes de mi papá y en este momento ya se volvieron mis mentores. Entonces como que tener ese legado me ayudó mucho también porque eran personas que ya se vinieron aquí desde hace algunos años
y que yo también conocía como toda la trayectoria, es gente con la que vos te sentás a tener esta conversación de, ok, ahora ¿qué me recomendás? ¿Qué hago en este paso? ¿Cuál es la mejor forma de hacer el step? Y yo lo que hice fue como que recopilé varias versiones de esto que tú y yo estamos hablando con varias gente distinta que lo ha hecho de mil formas diferentes. Entonces, hablando con gente de Colombia, de gente de la misma universidad que uno y que uno no conocía antes, uno simplemente les escribe por Facebook o por alguna parte como, hola, mira, mi nombre es Valentina, yo también soy del CES, yo también soy de Colombia, estoy haciendo este proceso, ¿qué me recomendás? Pues te puedo llamar un día, podemos conversar. Y yo creo que eso cada vez se está volviendo más la forma de hacerlo, ahora pues con la facilidad de las redes sociales. Yo afortunadamente en los últimos como 2 o 3 años he tenido ya innumerables conversaciones con gente tanto del CES como de la misma universidad que nosotros, como de otras partes incluso de Colombia, gente que se consigue mi nombre por lo que te digo, por grupos como el de Facebook de colombianos que estamos acá y que me dicen como, me interesa la universidad en la que estás, me interesa como que el recorrido que has tenido, como que qué consejos tenés y nada, es como sentarse a tener estas conversaciones con varias personas en diferentes momentos de la vida. Total, bueno, y creo que es importante hablar un poco como de esta parte de investigación porque muchas veces iniciamos un pregrado de medicina sin conocer muchas cosas que como médicos ya nos movemos en un mundo de mucha competencia cuando queremos entrar a una residencia médica o médico-quirúrgica y es esta parte de qué debe hacer un médico para lograr llegar a Estados Unidos, para lograr llegar a homologar un título en Estados Unidos, aparte de estudiar un pregrado, aparte de tener un buen promedio académico, aparte de pasar unos exámenes como los STEPS, de tener esta red de apoyo, y creo que es la parte de investigación, y es una parte que no nos hablan y no nos explican, a menos que tengamos como estos contactos dentro del mundo de la medicina que ya conocen desde antes lo que uno debe hacer para hacer como una hoja de vida que sea competitiva. Entonces, quiero que de pronto para las personas que como yo están iniciando un pregrado y no tienen ese familiar o ese tío o ese papá o ese mejor amigo o ese contacto estrecho dentro de la medicina, que le cuentes un poquito de qué es investigar dentro de la medicina y por qué es tan importante en un proceso de homologación para tu título como médica en Estados Unidos. Sí, eso también es como una de esas cosas que pues yo me fui dando cuenta también lo importante, uno se da cuenta cada vez más lo importante que es mientras más pasa el tiempo. Aquí como el proceso de selección de los residentes es un proceso que ellos aquí como que se vanaglorian demasiado de que es muy integral, que a ti no solamente te miran por un puntaje o no te juzgan solamente como por una versión de ti, sino que te juzgan como en varios aspectos. Entonces aquí el proceso de aplicación, parte es tus puntajes en los steps, pero también la otra parte es las cartas de recomendación que tú tienes. Entonces ahí es donde te digo que pues, la parte como del networking y las conexiones es importante, pero también hacer rotaciones aquí, que la gente te conozca a ti como clínico y que trabaje contigo, pues sea en la parte clínica o en la parte de investigación y puedan hablar por ti. Eso aquí también pesa mucho. Y definitivamente la otra cosa que es más objetiva de medir es eso, es qué capacidad tienes tú de hacer investigación, porque la investigación acá no es solamente como que cuántos trabajos sos capaz de publicar y de innovar en medicina, sino también es como cuál es tu capacidad, como cuál es tu resiliencia, cuántas veces sos capaz de hacer que un proyecto sea exitoso, has liderado grupos, ¿me entendés? Como también eso indirectamente está mostrándote a ti también como persona. Entonces yo creo que digamos acá, esa es una de las cosas que cada vez está ganando mucho más peso, y es tener como algo en tu background de investigación. A mí sí me parece que es como algo importante que pienso que las universidades en Colombia cada vez lo estamos inculcando más y más, pero que cuando tú y yo hicimos pregrado no era como donde estaba el énfasis más importante.
y eso tampoco, pues yo tampoco digo que eso esté completamente mal, porque yo, gracias al pregrado que tengo, soy excelente clínicamente. Creo que en investigación me tocó aprender más a mí, pues como yo molesto y digo como a los totazos, es como chocándose con muros y uno haciendo mucho autoaprendizaje. Pero si es una persona que está buscando venirse para acá, yo definitivamente le digo, si puedes cultivar tus habilidades de investigación desde que estás en pregrado, excelente. Si no se te presenta la oportunidad en pregrado, trata de buscarla con cosas pequeñas como reportes de caso, pegate a alguien que le guste sacar trabajos fáciles, que son como trabajos descriptivos, gente que tenga bases de datos donde vos te puedas sentar a hacerte una pregunta de investigación y decir, listo, la información ya la tengo, ¿qué pregunta quiero hacer? Esos trabajos salen generalmente fáciles, y si no tuviste la oportunidad en pregrado, entonces de pronto trata de conseguir aquí oportunidades de investigación. Aquí hay mucha gente que le interesa traerse médicos de otras partes. Esto aquí también es muy cultural. Varios sitios aquí académicos dan posiciones de investigación a médicos como nosotros que quieren venir a hacer los STEPS y quieren venir a hacer residencia aquí en Estados Unidos. Entonces, lo mismo otra vez, los contactos ayudan mucho. Escribirle a todos los médicos que uno conozca aquí en Estados Unidos diciendo, ve, estoy buscando una oportunidad de investigación en el área que sea, en el área de cirugía cardiovascular, en el área de medicina interna o de cardiología, sabes de alguien al que le puede hablar. Y generalmente siempre hay oportunidades, preguntando, siempre se abren como puertas y hay oportunidades. Y uno acá también pues aprende mucho, porque aquí las cosas son un poquito más estructuradas, pienso yo. Y eso te ayuda también mucho, así como tú dices, a mejorar tu hoja de vida, porque también es una medida más objetiva de listo. ¿Qué más has hecho aparte de estudiar medicina? ¿Qué más has hecho para demostrar que eso es un ser integral y que yo te quiero tener en mi programa de residencia? Hablemos un poquito, ya que lo mencionas, de esa parte integral. Pues este proyecto nació como en esa búsqueda o ese enfoque integral al paciente que en mi experiencia personal y como a mí me criaron, pues yo no tuve ningún contacto estrecho con la medicina convencional hasta que yo me volví una médica, ¿me entendés? O sea, esa fue como mi experiencia. Y me parece muy interesante escuchar tu opinión acerca del enfoque holístico y el enfoque integral de los pacientes, y cómo Valentina encuentra ese enfoque integral en la medicina interna. Esa pregunta es dura porque yo todavía siento que me estoy como encontrando a mí misma como médica todos los días, pero yo digamos como que pienso, yo tengo como dos cosas grandes. Uno, me parece que la parte integral de un médico va también como la parte académica es sí o sí. Entonces yo digamos como que en la parte académica veo todo lo de la medicina basada en la evidencia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué damos los medicamentos que damos o por qué utilizamos las ayudas diagnósticas que estamos utilizando. A mí me parece que eso, el valor que le da eso a la ciencia en general es como extremadamente único. Que todo, pues, y lo vimos ahorita en la pandemia, hay cosas que uno cree que funcionan porque tienen, entre comillas, pues esto tiene sentido que vaya a funcionar, y uno va y estudia y lo testeas en los pacientes y definitivamente no, eso no sirve para nada, o lo testeas en como las medidas que estábamos haciendo para la pandemia y decían, definitivamente esta medida no ayuda a proteger y no ayuda a evitar el contagio. Entonces esa es la parte como de la ciencia que definitivamente tenés que tener pues como médico, porque es importante que vos también tengas unas bases y unos conocimientos para saber qué le estás ofreciendo a tu paciente y por qué se lo estás ofreciendo. Y creo que lo otro es un poquito menos, es como menos, no se puede tocar tan bien y no se puede describir tan bien, pero yo creo que va en entender a tu paciente como un todo, como que es que no solamente él tiene una enfermedad porque hay algo pues como fisiológico que no está funcionando, sino que los pacientes es una esfera de muchas cosas. El ambiente en el que ellos lo rodean afecta también como al grado de salud o grado de enfermedad que ellos tienen. La nutrición es súper importante. Son cosas que nosotros de pronto no hablamos tanto cuando estudiamos como tal medicina de un libro,
es como tu capacidad de escuchar a un paciente, porque si tu paciente no tiene la confianza contigo, no te va a decir cosas que son claves en la historia clínica, que te van a ayudar a tirar pues como un diagnóstico u otro. Entonces también es como la empatía que tú tienes con una persona como médico es extremadamente necesaria para tú brindarle la mejor atención posible. También yo creo que es entender que hay cosas que la medicina todavía no, pues, o que la ciencia todavía no tiene una forma perfecta de explicar. Yo también creo que ahorita que pasó esto de la pandemia, yo me preguntaba también mucho de el error que hubo tan grande, que estuvimos muchos meses diciendo no hay que ponerse tapabocas, no hay que ponerse tapabocas, el CDC dijo eso, y después salimos a decir, pucha, qué error tan grande. Y es eso, porque yo siento que hay muchas formas de cómo nosotros medimos la evidencia que también todavía tienen falencias. Hay cosas que los estudios que son aleatorizados, doble ciegos, que es supuestamente como el estándar al que nosotros ponemos la evidencia, a veces no son perfectos para muchas cosas de las que nosotros hacemos todos los días. La nutrición es, digamos, una de las cosas que a mí me parece impresionante. Es muy difícil medir la nutrición, es muy difícil medir el ejercicio o, digamos, meditar o hacer yoga, porque no todo el mundo, no todos los cuerpos están haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces son cosas que yo también creo que la evidencia como tal y como nosotros la evaluamos en la ciencia tiene también unas falencias y que uno como médico tiene que identificar que esas son unas falencias y que hay que estar abiertos a, entonces, ¿cómo más podemos llegar a saber si esta intervención le va a ayudar a mi paciente o no? Y a veces es como el tacto del ser humano, de como que a vos eso te da felicidad, a vos comer eso te da felicidad, a vos hacer esta clase de ejercicio te da felicidad. Listo, puede que no te vaya a disminuir el riesgo cardiovascular exageradamente versus como, yo no sé, nadar o trotar, pero pues si te hace feliz, dale, hacelo, no te está haciendo daño. Entonces es como también esa parte de, es un poquito también como ese arte si me entendés, como de lo impreciso. Sí, encontrar el punto medio entre ser científico y académico y conectar empáticamente y como seres humanos con nuestro paciente. Listo, Valen. Y ya como para terminar este conversatorio, me encantaría hacerte una pregunta, y es algo que como médica general y ejerciendo como en la medicina general me encontraba mucho, y es el sistema de salud. Yo creo que esa parte que decías al principio de que te inspiró mucho irte a Estados Unidos porque querías saber cómo funcionaban allá las cosas, creo que es inspiración también para muchos, y no solamente dentro del sector salud, sino como todo el sueño americano. Y quiero que me cuentes como en tu experiencia, ¿qué has visto en el sistema de salud de Estados Unidos y tu experiencia acá como médica en Colombia? ¿Cómo puedes como compararlos y qué puedes decirle a la gente que de pronto idealiza los sistemas de salud de otros países? Esta pregunta es demasiado buena. Yo siento que, digamos, yo hay cosas que todavía ni siquiera alcanzo a entender del sistema de acá, pues que todavía yo siento que estoy muy empezando en mi proceso y que todavía tengo mucho que aprender, pero de lo que me ha tocado ver, hay varias cosas. Yo creo que lo que más me hace falta de la medicina en Colombia es el acceso a la salud. Yo aquí sí pienso que eso es una limitante, aquí en Estados Unidos específicamente, es una de las limitantes más grandes. Incluso yo, que tengo un salario, que estoy vinculada, que mi empleador me paga salud, aquí digamos que hay una cosa que no me gusta tanto, que hace parte como del acceso a salud, o que la gente porque no va y accede a la salud, y es que aquí los copagos, eso es como básicamente uno irse a la ciega. Aquí no hay nada estandarizado, no hay nada que vos te digan, una radiografía de mano vale X o Y. Aquí todo depende de la institución, depende del radiólogo, depende del equipo, depende de no sé qué. Y son un montón de cosas que entonces hace que la gente tenga miedo de consultar, o hace que la gente tenga miedo de como que si yo me enfermo y qué pasa si voy a urgencias y todo esto me sale en una cuenta carísima. Entonces digamos que eso afecta esencialmente el acceso, y pues también afecta la parte económica de la gente que le toca pues
consultar por emergencia o por toda, pues, ¿me entiendes? Por una enfermedad que uno pues ya sí no pueda decidir si tiene que ir al hospital o no. Entonces, como que esa es una de las cosas que a mí me parece de lo más grave, que pienso que en Colombia a veces cuando nos quejamos y decimos, pues sí, no tenemos, hay gente que está vinculada pues a lo que era antes el POS o lo que sea, que puede que no tenga una prepagada, entonces se me va a demorar la cita con el oncólogo quién sabe cuántos meses, pero igual la cita la vas a tener. Aquí es eso, aquí es como que si usted no tiene plata, pues entonces hay que o embargar la casa o alguien le tiene que ayudar a uno a pagar de alguna forma si quieres esa cita con el oncólogo. Entonces a veces también uno dice, listo, está la opción, pero ¿a costa de qué? Y eso a veces pues limita mucho el acceso. Esa es, digamos, como una de las falencias grandes que yo le veo al sistema aquí. Y pues en esas mismas líneas, que también yo creo que es algo que está ganando cada vez un poquito más en los programas de residencia donde nos están entrenando pues como a los futuros médicos de aquí, es como la costo efectividad, porque por esas mismas líneas van como que vos no le puedes mandar a todos tus pacientes una resonancia magnética y esperar que es eso, pues es que la cuenta le va a llegar al paciente. El sistema de aquí también está quebrado por eso, porque pues tenemos todos los recursos, tenemos todas las capacidades, pero eso no quiere decir que es que hay que usar todo el tiempo. A mí me parece súper importante hablar de este tema porque yo también, estando por fuera del país, viví en Australia 10 meses y me di cuenta que definitivamente tenemos una ignorancia gigante acerca de todos los beneficios que tenemos como beneficiarios y como contribuyentes a nuestro sistema de salud. Pues hay muchas personas que en el día a día como pacientes a mí llegaban a mi consultorio y solamente se quejaban y era que las vueltas, que el MIPRES, que la tutela, que los medicamentos, y claro, pues obviamente dentro de su realidad y dentro de la perspectiva que el paciente vive y dentro de su proceso de enfermedad, ningún paciente quiere irse a parar a 2 horas a reclamar el medicamento, ¿cierto? O sea, uno entiende esas realidades por las que pasa la mayoría de los colombianos, pero también creo que se nos pierde un poquito el punto de vista, y es que nuestro sistema de salud no pone esa barrera económica, no te hace pagar copagos de miles de dólares, de que te dicen, listo, te atendemos, claro, y en Estados Unidos te atendemos y te hacemos una resonancia magnética para lo que sea, o sea, te mandamos lo más top de la top, pero te cobran, o sea, allá no te lo cubre el sistema de salud, ¿o me estoy equivocando? Pues, o sea, aquí es eso, aquí tenemos también como cosas similares a lo de prepagada, pero es eso, obviamente si quieres pagar más, te cubre más, pero hacete de cuenta como que la salud así más básica, empiezan esos copagos cada vez son más costosos, y pues no todo el mundo puede pagar toda la medicina prepagada y tener todo cubierto. Entonces obviamente para la gente aquí de clase media, que es la mayoría de americanos, se vuelve muy costoso. Aquí los medicamentos también, la regulación de medicamentos es una cosa sorprendente. Aquí la insulina es de los medicamentos más caros. Uno pensar en eso, como que la insulina salva vidas, pues debe ser de lo más básico. ¿Cuánta gente no tiene diabetes y necesita insulina? Y aquí es de las cosas más costosas de encontrar, pues insulina, que uno dice, pucha, debería ser básico y la gente se lo deberían regalar, pero pues... Total. Bueno, Valen, yo creo que ya para terminar este conversatorio de tu experiencia en Estados Unidos como médica y como esa visión, ¿qué crees que de pronto la medicina en Estados Unidos podría rescatar de la medicina colombiana? O sea, definitivamente, y es como lo que yo siempre hablaba cuando me estaba entrevistando para presentarme acá, nuestro juicio clínico es invaluable, pues, y te lo digo, es de esas cosas que yo siento que nosotros salimos muy bien preparados para uno hacer juicios clínicos todo el tiempo y mirar a la persona y decir, listo, con toda la evidencia que tengo, con todas las ayudas diagnósticas, las que pueda hacer y con las que no, esto es lo que vamos a hacer. Y cuando las cosas no salen como un algoritmo perfecto que está todo planeado, porque aquí también mucha gente se trata de aprender las cosas como, listo, si es A más B, entonces lo que tengo que hacer es C. A veces también, yo pienso que nosotros en Colombia tenemos muy buen entrenamiento de, listo, si A y B están, pero también hay C, ¿qué es lo que tengo que hacer? Distinto, es como pensar un poquito como
fuera de esa zona de confort y decir, listo, basado en todo lo que yo sé y basado como en todo lo que yo he aprendido, ¿cómo puedo poner en práctica este conocimiento? Y yo creo que nosotros, en países que, pues generalmente es en países que hay un poco menos de recursos, en el que a uno lo educan hay que trabajar a veces con lo que hay, desarrollamos esas habilidades clínicas demasiado bien. Y eso me parece que es una cosa excelente que nosotros tenemos, que nos diferencia de la gente que es, pues que de los médicos que son formados aquí. Listo, vale, nada, agradecerte por tu tiempo, por haber sacado este espacio para este proyecto, y acá en Ven siempre serás bienvenida para que sigamos conversando de cosas tan interesantes. Y Muchas mil, gracias mil otra vez, gracias Janice, por por la todo. invitación. A mí me encanta que se estén dando estos espacios, que estés tomando la iniciativa, de que estés creando, innovando. Entonces, de verdad que necesitamos más gente como tú. Eres lo máximo.